Bueno, hermanos y hermanas, me alegro un montón verles. Gracias a Dios por este tiempo, un tiempo de disfrute, un tiempo de estar en esta reflexión, ¿no? De lo que significan nuestros liderazgos. Bendecimos a Dios por ello, por esta oportunidad que nos brinda de, pues, de seguir pensando que es su gracia la que nos sostiene y es su gracia la que nos invita a ser cada día mejores y trabajar para su gloria y para su honra. Muy bien. Vamos ahora a, este, a entrar a una clase que, que decidí hoy ponerla, porque me parece fundamental. Yo sé que esto ya ustedes lo hablaron, ya lo dialogaron en la clase del pastor Ismael, como el tema de la familia, la clase de visión, en la clase de administración, etcétera. Pero bueno, siempre uno aporta algo más, ¿no? En este tipo de temáticas, aun cuando se mira desde una materia o desde una postura, creo que siempre es muy valioso poder escuchar otra propuesta para seguir enriqueciendo este pensamiento que tiene que ver principalmente con el liderazgo, ¿no? Y bueno, creo que es fundamental hablar de esto porque miren, si nosotros no abordamos este tema y lo tenemos muy claro, y sobre todo, no tenemos claro este tema que voy a abordar ahora, para desarrollar líderes, vamos a quedar con un gran problema en la iglesia. Vamos a quedarnos muy rezagados, vamos a entrar en una crisis muy importante de falta de líderes, porque no conocemos, no hemos desarrollado, no hemos puesto en acción nuestros dones espirituales. Sé que es un tema muy trillado, pero también entiendo que es un tema pocas veces entendido y puesto a la práctica, ¿no? Así es que hoy quiero contribuir un poquitito en las reflexiones sobre el tema de los dones espirituales, porque me parece, hermanos, que nosotros, primero, como líderes, si no tenemos claro cuál es nuestro don, pues estamos en el horno. Y segundo, si no sabemos guiar a otros a desarrollar o a identificar los dones que el Espíritu Santo ha dado, pues también estamos en el horno. Porque entonces vamos a seguir creciendo en una iglesia donde seguiremos pensando que, pues yo no sé cuál es mi don, no lo conozco y por lo tanto sigo ocupando el banco nada más, ¿no? Y creo que el hecho de mover a la iglesia a través de los dones espirituales nos permite ubicarnos en una mayordomía al respecto. Así es que permítanme, queridos hermanos, y suplico su paciencia para poder abordar este tema. A lo mejor algo nuevo puedo compartir con ustedes sobre el tema de los dones espirituales. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla y voy a hablar acerca ahora. Bueno, voy a salir. Un momento, hermanos, tenía que hacer algo. Siempre me olvido hacer este paso. Bueno, ya está. Vamos a hablar de la mayordomía. Si se dieron cuenta, en algún momento hablamos acerca de lo que es la mayordomía de nuestros recursos, ¿no? De nuestros recursos. Pero también debemos ser mayordomos de nuestros dones. No solo nosotros tenemos que ser mayordomos de los bienes económicos que el Señor nos ha concedido, que nos ha conferido, y que debemos ser buenos mayordomos de los dones, de los recursos económicos que llegan a nuestro alcance para que el reino avance y siga adelante, sino también entiendo que los líderes tenemos que aprender a ser mayordomos, cuidadores, ¿no? De los dones espirituales. Porque así como los bienes materiales no son nuestros, todo es de Dios, ¿no? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos, según el Salmo 23. También los dones espirituales le pertenecen al Señor. Ajá.
le pertenecen a su gracia y a su misericordia el concederlos. Entonces, el valor fundamental que vamos a ver en esto, hermanos, es que Dios busca hombres y mujeres quienes sean fieles administradores de sus finanzas, ya lo vimos, de su tiempo. Es fundamental que los líderes podamos aprovechar el tiempo. Revisen un poco este tema en el libro de Oswald Sander, donde dice que hay que redimir el tiempo. Es muy valioso eso también. Y los dones espirituales, tanto en nuestra vida personal como en nuestro liderazgo. A fin, como hemos visto en todo este entrenamiento de ILI, queremos alcanzar las naciones con el santo evangelio de Jesucristo. Entonces, los líderes tenemos que administrar nuestros dones espirituales tanto en nuestras personas como también en el desarrollo y en la multiplicación de líderes espirituales. Bien, a manera de introducción, debemos considerar tres cositas primero. Para poder avanzar, que es lo que vamos ahora a hacer, vamos a ver algunas propuestas del discernimiento. ¿Cómo dominar cómo identificar nuestros dones dominantes? Hay no los voy a llenar más de cuestionar, ustedes ya llenaron uno, ¿no? Pero debemos entender, hermanos, que a ustedes seguramente les salieron todos los dones, a unos más que otros. Bueno, a los dones con mayor puntaje o que tienen mayor preponderancia se le llaman dones dominantes. Y a los otros se le llaman dones secundarios, con los que vamos a trabajar, con los que creemos que el Espíritu Santo nos ha equipado, son con los dones dominantes. Primero hay que identificarlos a través de un proceso de discernimiento. Segundo, tenemos que desarrollarlos, porque de nada nos sirve si es muy peligroso, hermanos. Fíjense lo que voy a decir. Si es muy peligroso no saber qué don tenemos, es mucho más peligroso sabiendo el don que tenemos y que no lo desarrollemos, que no lo profesionalicemos, que no lo maduremos, que no lo desarrollemos, que no hagamos algo para que ese don que el Espíritu Santo nos ha dado cada día vaya creciendo. Pero mucho más peligroso es que aún haciendo cosas para fortalecer, para desarrollar, para empoderar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, mucho más, no sé si la palabra puede llamarse pecaminoso, es no llevarlos a la práctica, ¿no? No utilizarlos, no aprovechar cada oportunidad. Así es que lo que vamos a ver en esta clase es cómo llevar a cabo estos tres procesos para convertirnos en mayordomos de los dones espirituales. Bien, debemos saber, hermanos, que don es una palabra griega que significa carisma. Charis. Charis, carisma, que viene de dos palabras compuestas. La primera es caris o charis, depende de cómo se pronuncie, que significa gracia. La gracia. Y que significa resultado, que significa acción, que tiene una idea de activarse, de hacer algo para recibir una devolución, para tener un resultado. Por lo tanto, por definición, el don, que es un carisma, que es la palabra, ¿no? Es el resultado de la gracia. Significa entonces, queridos hermanos, que nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, fíjense lo que estoy diciendo, los que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos bajado a las aguas del bautismo, ¿cierto? Hemos hecho el pacto con el Señor y hemos recibido el perdón de nuestros pecados y hemos recibido el don del Espíritu Santo. Entonces somos equipados y equipadas con el resultado de la gracia, concediendo dones espirituales al cuerpo de Cristo.
Ajá. Esto es muy importante que lo sepamos. Ujú. Una persona que está llena de dones espirituales es aquella que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, primer paso. Segundo, ha hecho el pacto y el compromiso del Señor en el bautismo. Y el tercero es en en el sello, en las arras del Espíritu Santo. Esto nos va a permitir a nosotros identificar que no siempre el que tiene un talento, que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Bueno, el hermano no se ha bautizado, no ha aceptado a Cristo, es un hermano que, bueno, no ha definido y no ha decidido por Cristo, tiene talentos para tocar la guitarra, para hablar bien, se expresa, entonces lo ponemos para predicar, para dirigir, para el ministerio de alabanza, etcétera, etcétera. Eso no significa que sea un don dado por el Espíritu Santo. Ese es un talento natural, lo vamos a ver ahora en clase, ¿no? Lo importante que entendamos, hermanos, que el carisma es sí o sí el resultado de la gracia de Dios para aquellos que han decidido por Cristo. Quien no ha decidido por Cristo no puede ser equipado con dones del Espíritu Santo porque no va a entender, no va a comprender en su nuevo nacimiento lo que significa ser equipado para trabajar en el cuerpo de Cristo. El fundamento que tenemos no lo vamos a ver, creo que ustedes lo estuvieron mirando, ¿no? Hay mucho que hablar sobre esto, principalmente en lo que es la teología nuevo testamentaria y evidentemente, hermanos, en las prácticas de las iglesias primitivas a las que cual Pablo dirige sus diversas cartas, encontramos toda esta lista. Corintios nos habla de la lista más completa de los dones. Efesios nos habla de los 5 dones del ministerio. Romanos nos habla sobre la exhortación de usar los dones. Y Pedro nos habla acerca del mandamiento para ser buenos mayordomos de los dones espirituales. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El caudal bíblico que tenemos en el Nuevo Testamento subraya y sostiene y fundamenta la importancia que tiene el desarrollo de las iglesias primitivas cuando sus miembros desarrollan sus dones espirituales. Evidentemente, hermanos, esta, esta visión de ver en su conjunto el gran caudal de fundamento que tenemos en la Escritura respecto de los dones espirituales, nos hace entender que las primeras comunidades primitivas, las del primer siglo, en la época de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, etcétera, fueron comunidades compuestas por hombres y mujeres, algunos muy pobres, algunos artesanos, algunos carpinteros, algunos zapateros, algunos curtidores de pieles, algunos escribanos, algunos de gente elevada de posición económica, de gran cultura y desarrollo, ¿no? Intelectual, pero nada de eso fue el fundamento del crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Nada de eso, hermanos. La iglesia no creció en el siglo primero por saber si una persona era mejor que la otra. Más bien, viendo el caudal de respaldo bíblico que hay sobre el tema, nos explica la importancia que tiene el hecho de considerar que una persona tiene que creer en fe, que Dios lo ha equipado más allá de las características para llevar a cabo su obra. Y así creció la iglesia primitiva, hermanos. La iglesia primitiva no creció solamente por el actuar de unos cuantos. La Biblia nos dice de algunos, los más importantes. A veces pensamos que Pablo es el único héroe de la historia. No. Pablo aparece allí porque, bueno, es el quien escribió, pero la iglesia se desarrolló y creció cuando cada uno de estos miembros, hombres y mujeres, pobres, ricos, ignorantes o letrados, hicieron su parte en el cuerpo de Cristo. Hicieron su parte. Y eso es lo que nos hace falta a nosotros como iglesia. La iglesia va a crecer en la medida que los miembros de nuestra iglesia entiendan, ¿no? Entiendan
disciernan, como dijimos, desarrollen y utilicen sus dones espirituales, iniciando con los nuestros. Bien, este autor nos da una definición muy interesante de lo que tiene que ver con los dones espirituales. Y dice que para él, los carismas son una habilidad divina, sobrenatural, dada por Dios para posibilitar a un cristiano a dos cosas: a servir y a ministrar. Nosotros no podemos cumplir una función de líderes, queridos hermanos y hermanas, si no hemos identificado el lugar que tenemos en el cuerpo de Cristo, no en el plan de salvación, que esas son dos cosas totalmente diferentes. En el plan de salvación no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay griego, no hay judío. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Mm? Eso es en el plan de salvación. Pero en el cuerpo de Cristo, cada uno tiene su lugar, cada uno tiene su función, cada uno desarrolla una tarea. Y en la medida en que cada uno desarrolle esta habilidad divina, sobrenatural, dada por Dios, hará que los cristianos sirvamos a la iglesia, sirvamos al mundo, ministremos a los pobres, a los desvalidos, al pecador, levantemos voz profética, ¿no? Lideremos, ministremos, administremos, compartamos, hagamos, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante, hermanos, que los líderes no quitemos el dedo del renglón y siempre, en la medida que podamos, ayudemos a las personas a identificar esta habilidad divina. Es una gracia. Recuerde, carisma es el resultado de la gracia. Ajá. No son habilidades. Los dones espirituales no se consiguen saliendo del seminario. Ajá. El seminario no les va a dar dones espirituales. Esos solo los da el Espíritu de Dios. Segunda definición. Hay una definición muy interesante de Peter Warner y él dice que el carisma es un atributo especial dado por el Espíritu Santo de Dios a cada miembro del cuerpo de Cristo de acuerdo a la gracia de Él. Es la gracia de Dios quien nos ha dado estos dones. La iglesia de Corinto tenía este problema porque había hermanos que querían tener dones más espectaculares que otros. Ajá. Quería tener dones más sobresalientes. El de hablar en lenguas, hablar lenguas angelicales, el de milagros, el de sanidades. Todos peleaban por tener esos dones. Y Pablo dice, quédense tranquilos, no va por ahí el tema. Porque en la aplicación de los dones, cuando se mira la figura del cuerpo, nuestra mano no es más importante que nuestros ojos, ni nuestros ojos son más importantes que nuestros pies. Somos un todo. Entonces, algunos, la gracia de Dios nos dará dones que nos permitirán estar frente al público, ¿no? Estaremos frente. Pero habremos otros que nuestro trabajo sea tras bambalinas, ¿no? Detrás de la puerta, donde no recibimos ni la ovación, ni los reflectores, ni el reconocimiento, ni nada por el estilo. Pero que es tan valioso nuestro trabajo como el que está enfrente. Ajá. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios que usa para edificar el cuerpo de Cristo. A veces uno dice, ay, no, yo tengo dones, pero mi don, yo solamente quiero estar tras las bambalinas. Es que no es, tú no lo decidís, hermano y hermana. No decidís decir, no, yo no quiero reflectores, yo no quiero encarar nada. No, yo prefiero hacerlo detrás de, pero eso no lo decidís vos. No lo decidís vos. Eso lo decide Dios. Moisés quería seguir estando cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Tranqui, piola, él tomando mate en el desierto, cuidando a sus ovejas. Pero Dios lo quería traer a la escena pública. Moisés dio un montón de excusas, pero Dios le dijo, ¿quién sos vos para decirme a mí lo que yo tengo que hacer?
Entonces, hay mucha gente incluso que quiere esos dones sobresalientes, esos dones donde la gente le aplauda, ¿no? Y se esfuerza por desarrollar dones o talentos, ¿no? Para recibir el aplauso del público. Y Dios dice, no, yo te quiero atrás, querido amigo. Yo te quiero atrás, tras bambalinas, donde no necesitas el aplauso, porque no lo decidimos nosotros. Cuando identificamos los dones que el Espíritu Santo nos ha dado, hermanos, no va en función de qué es lo que a mí me gustaría. Ojo con eso, es muy importante entenderlo. No va en función de decir, ay Dios, a mí me gustaría el don de servicio, porque yo me siento bien ahí. No es donde te sientas bien, es donde el Espíritu Santo te debe llevar, te debe guiar, te debe acompañar, donde Él te haya puesto, en tu lugar en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y a veces te pondrá, déjame decirte, en lugares donde vos no quisieses estar, pero Dios por algo te puso allí, ¿ok? Entendamos esto que es fundamental para entender el ejercicio de los dones. Vamos al primer punto. ¿Cómo le hacemos, hermanos? ¿Qué podríamos hacer para identificar nuestros dones dominantes? Les voy a dar algunos consejos, algunas guías prácticas. Si ustedes ya los conocen, buenísimo, ¿no? Los que ya tenemos re claro cuál es nuestro don, podemos saber, o sea, aunque ya sepamos, capitalicemos esa enseñanza y entonces digamos a otro, mira, te voy a enseñar porque así a mí, yo lo hice así y yo lo descubrí de esta manera, ¿no? Bien, ¿cómo podríamos hacer? Lean la Biblia, lean la Biblia. Vuelvo a repetir, nosotros no podemos bajo ninguna circunstancia ejercer ningún liderazgo tras bambalinas, tras puertas o en escenarios públicos y con todos los reflectores arriba de nosotros, si no estamos llenos de la palabra de Dios. No podemos, el Espíritu Santo, hermanos, no puede manifestar este don que nos ha dado si no estamos llenos de su palabra. Aunque el Espíritu ya nos ha dado cuando somos, les dije, cuando aceptamos a Cristo, hicimos el pacto en las aguas del bautismo y tuvimos las arras del Espíritu Santo, en ese momento el Señor nos concede dones. Pero no los vamos a poder descubrir y el Espíritu no los va a poder potencializar si nosotros no nos llenamos de esa palabra. Entonces, leamos la Biblia. Algo va a pasar, ¿no? Porque la palabra es viva y eficaz, penetra hasta lo profundo de los pensamientos, discierne los pensamientos, ¿no? Y penetra hasta a la profundidad del alma. Y es allí donde nosotros empezamos a identificar espiritualmente nuestros dones. Segundo consejo. Los tests, hermanos, los tests son muy buenos. Responder cuestionarios, ustedes ya, el pastor Ismael les dio uno, no conozco los resultados, yo manejo otro cuestionario que me ha dado resultado para poder más o menos identificar. No quiere decir que lo que salga en el cuestionario es sí o sí ya lo que es, no, pero al menos te da una orientación de ir más o menos sabiendo hacia dónde tus dones dominantes van siendo llevados. Así es que son buenos los textos, como una herramienta, ¿no? El tercer consejo que a mí me ha funcionado, ¿no?, es examinar nuestra vida. Fíjate vos que a veces nosotros no capitalizamos todo lo que hemos vivido. Cuando vos mirás hacia atrás en tu historia de vida, en tu línea de tu vida personal, te vas a dar cuenta que viviste muchas cosas, algunas buenas y algunas muy malas. A veces pensamos, hermanos, que las cosas malas nosotros tendríamos que olvidarlas, porque pensamos que fue por un castigo de Dios o porque no tendríamos que haber pasado eso, etcétera. Pero fíjense cómo cuando nosotros miramos nuestra vida pasada y capitalizamos todas esas experiencias, tanto buenas como malas, nos damos cuenta, hermanos, que Dios nos fue preparando para eso. Nos fue preparando.
Dios permitió todas esas experiencias para poder desarrollarlas. Hubo un tiempo en donde yo le pregunté a Dios, Dios, ¿por qué me permitiste cursar una carrera universitaria, no? 5 años estudié la carrera de abogado. Muy difícil, hermanos, muy difícil, con muchos exámenes, muchos sacrificios, mucho dolor de cabeza. Realmente fue un gran sacrificio sacar mi carrera profesional. Y después, cuando el Señor me llamó a su ministerio, yo dije, Dios, pues entonces, ¿para qué me dejaste estudiar si yo no iba a ejercer mi carrera, ¿no? Hasta que entendí que Dios me permitió esa preparación para poder conocer, para que me gustase la lectura, me encanta leer, para poder interpretar, para poder hacer un exégesis cuando yo aplicaba la ley. Entonces yo hacía toda una interpretación y una aplicación de la ley. Me permitió conocer a mucha gente importante, me moví en círculos muy altos de la política, desarrollé amistades muy valiosas que ahora me están siendo útiles para mi ministerio, ¿no? Como pastor me he enfrentado a muchos desafíos de hermanos muy difíciles, ¿no? Muy complicados y que bueno, como abogado encaré muchos peores asuntos. Vi muchas situaciones muy difíciles, hermanos, de las que ustedes ni siquiera se imaginan. Bueno, cuando estaba en la iglesia ya todos me decían, Jay, ¿cómo le haces para esto? Bueno, yo ya traigo mucha práctica. Revisen su vida pasada. Vean qué es lo que Dios ha permitido en sus vidas y utilícenlo como una escuela. Hay gente, por ejemplo, que fue abusada de niño, ¿no? O de niña. Y después, hermanos, cuando son grandes, ejercen ministerios de acompañamiento a niños y a niñas abusadas, ¿no? Crean ministerios, abren asociaciones civiles, construyen casas de refugio, ayudan a esas personas porque su experiencia les permitió descubrir hacia dónde Dios quería que ellos trabajaran. No significa que Dios quiera que las cosas buenas o malas pasen en nuestra vida. Más bien Dios las permite y las utiliza para un buen propósito. ¿Ok? Examinen su vida un poquitito, hermanos. Échense un clavado a su vida pasada. Vean, identifiquen cuáles son sus cosas, sus situaciones buenas que vivieron y las cosas malas que nadie conoce, que solo ustedes saben, que les ha dolido, que incluso malas decisiones que les provocaron vergüenza, que tuvieron que pagar consecuencias. Bueno, ahora, en esta etapa, vean si esas experiencias les permiten ir descubriendo sus dones. Yo tengo el don de ser pastor maestro. Y con todo lo que he vivido, mi preparación, el haber tenido la oportunidad de estudiar una maestría, unos diplomados, etcétera, me permiten hoy ejercer mis dones con ustedes, ¿no? Y me siento feliz con eso. Tal vez me hubiera gustado tener otro don. No me gusta mucho exponerme públicamente, ¿no? Pero he entendido que no soy yo. Es Dios quien quiso y bueno, ni modo, encararle nomás. Ajá. Escuchen a otros. Este también es un consejo que les doy. Cuando alguien les dice, oye, yo creo que vos podrías hacer esto, creo que vos tienes el don de la misericordia, creo que vos tenés el don de la compasión, creo que vos tenés el don de amar a los niños. Bueno, cuando alguien te empieza a decir qué es lo bueno que tú tienes, entonces ahí se empieza a despertar algo, ¿no? Cuando a vos te dicen, yo creo que vos tenés esta virtud, esta característica, o cuando ustedes de manera deliberada le preguntan a alguien que los conoce, ¿no? Que tiene tiempo de tratarlos, cuando vos le vas y le preguntas, che, ¿qué don crees que vos yo tengo? ¿Qué don crees vos que yo puedo tener o qué virtud o qué cosa linda? Entonces, a partir de allí, uno empieza a identificar con el testimonio de las personas hacia dónde queremos dirigir. A veces nos asusta lo que la gente nos dice, pero no lo olviden, por favor, no son ustedes, entiéndanlo de una vez, no son ustedes. Es la gracia de Dios, es la decisión de Dios. Si Dios quiere ponerte en la palestra y quiere ponerte como, como
como el que está al frente, ¿no? Pues ni modo, hermano del alma, hermana, ¿qué va a hacer? Pero si Dios quiere apagar un poco nuestros egoísmos y orgullos y te quiere detrás, bienvenido sea, es Dios. Y a veces escuchando a otros nos ayuda, ¿ok? La Biblia dice, hermanos, que los dones glorifican a Dios y esto es muy importante. Pablo a los Corintios dijo, ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero todo viene por el mismo Espíritu. Porque cuando nosotros identificamos los dones, glorificamos a Dios y decimos, bendito sea, Señor. Ajá. Gracias porque ahora entiendo cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo. Ujú. Y solo es por su Espíritu. No es el tema, hermanos. Ojo con esto. El tema de los dones, cuando ustedes lean Corintios, se van a dar cuenta que toda esta parte de Corintios habla acerca del Espíritu. Pero un mismo Espíritu tenemos. Porque los dones, cuando se identifican, terminan glorificando a Dios. Los dones debemos entenderlos que no son para beneficio personal, no son para vanidad propia, sino para servir a los demás, servir al cuerpo de Cristo. ¿Ah? Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, déjense de pelear, por favor. No, deben entender que la situación no va por donde ustedes están queriendo irse. Ustedes tienen dones espirituales, pero a cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para servir al otro, no para engrandecerse. Era el grave problema que existía en la iglesia de Corinto, ¿no? Y decían, yo tengo lenguas angélicas. Yo hablo lenguas extrañas, ¿no? ¿Y eso de qué sirve? Dice Pablo. Pablo dice, a mí no me importa si vos tenés lenguas angélicas o que hables lenguas sobrenaturales. No me importa, o sea, si no sirve para edificar al cuerpo de Cristo, entonces no estás entendiendo el tema de los dones. Debemos tener en claro que cuando el Espíritu nos da un don es para servir a los demás. Los dones también, hermanos, permiten el avance del reino de Dios. Jesús dice, les instruyó en una parábola, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Porque siempre hay una productividad. Cuando nosotros, como les dije, identificamos los dones, no solamente es los dones para los líderes. Ese es un gran problema. Esa es una mentira que hemos tenido o que no hemos entendido, ¿no? Los dones no solamente es para los líderes. Debemos entender que los dones es para toda la iglesia. El que está sentado en el banco, a veces no le conviene saber cuál es ese don porque ese don lo va a impulsar a trabajar. Y a veces preferimos no trabajar. Pero si no trabajamos, el reino no avanza. El reino no se desarrolla en plenitud, porque entonces la responsabilidad solo queda en el 20% de los miembros de la iglesia, que somos nosotros los líderes, y el 80% lo venimos arrastrando, venimos como una mochila, como un lastre, trayendo ese 80% de hermanos de la iglesia sentados en el banco, y entonces a nosotros nos cansa tanto traer, a veces hasta arrastrar esa mochila tan pesada que no nos permite ir hacia los perdidos, que no nos permite ir hacia los que necesitan escuchar de Jesús. Ya estamos tan cansados porque ese 80% que nosotros traemos sobre la espalda no nos dejan avanzar. Pero cuando el 30%, el 40%, el 50%, el 60%, el 80% lo invertimos, el 80% conoce sus dones, sabe cuál es su papel dentro del cuerpo de Cristo, entonces ese 20% que seguramente existirá no nos representará mucho, no nos cansará. A veces hasta diremos, bueno, hermano, si vos no querés avanzar, vendrá el juez y arreglate con él, pero nosotros tenemos que ir hacia adelante, tenemos que avanzar hacia el reino,
hacia la plenitud del reino. Acuérdense, hermanos, que la única señal verdadera que tenemos antes de la venida de Cristo es que el reino sea predicado, el evangelio sea predicado, ¿no? Y será anunciado este evangelio hasta los confines de la tierra y entonces vendrá el fin. De ahí la importancia, hermanos, de que nosotros no perdamos eso y le digamos a la iglesia, iglesia, por favor, es muy importante que sepan, si no, bueno, el juez vendrá y les dirá, ¿qué hiciste con mi dinero? ¿Qué hiciste? Solo para identificar un poco, hermanos, se ha hecho como una clasificación de dones, de grupos de dones, ¿no? Donde a lo mejor en este grupo de dones, cuando ustedes identifiquen, sabrán cuáles son los dones dominantes en los que usted podría moverse, donde usted podría desarrollar sus actividades. Ajá. No todos tenemos los dones, absolutamente. Olvídense de eso. El Espíritu Santo no ha hecho a hombres y mujeres que tiene todos los dones, todos los carismas. No. Entonces, si nosotros vemos a los dones como un racimo de uvas, ¿no? Entonces podríamos clasificarlos de esta manera. Tenemos los dones de comunicación. ¿Cuáles serían estos? El que tiene el don de exhortar, el que tiene el don de profecía. Y cuando hablo del don de profecía, hermano, nosotros lo entendemos desde la óptica de los profetas del Antiguo Testamento, profetas bíblicos. Ajá. Los profetas bíblicos no se interesaban en predecir el futuro, ni tenían rasgos adivinatorios. Ajá. Ya ustedes tendrán la clase de profetas y entenderán mucho qué significa el que tiene el don de profecía. El de la enseñanza, ¿no? Que somos los que nos dedicamos a esto, a compartir lecciones de vida e incluso de evangelismo. Son dones que son muy fáciles de hablar, de compartir, facilidad de palabra, de transmitir ideas, de que las personas que nos escuchan meridianamente entiendan lo que queremos decir. Luego tenemos dones de liderazgo. Aquí encontramos los dones de administración, de liderazgo en sí mismo, el de apóstol. Cuando hablamos de apóstol, hermanos, estamos hablando de lo que significa la palabra, el ser enviado. Cuando alguien es enviado a otras naciones o a otras circunstancias, entonces se convierte como una especie de apóstol, porque apóstol en sí mismo es enviado. Pastor y misionero. Entonces habrá personas que se muevan entre el don de comunicación y el don de liderazgo. Habrá personas que tengamos el don de la enseñanza, pero también tengamos el don de pastor o el don de líder. Ajá. El tercer grupo se le llaman los dones prácticos. Y encontramos aquí los dones de dar, de ayuda, de hospitalidad, de misericordia, de servicio e incluso de votos de pobreza voluntaria, donde las personas son capaces de decir, yo voy a vivir de manera frugal, ¿no? También es un don espiritual. Entonces, si vos sentís el deseo de ser hospitalario, de tener misericordia, bueno, estás dentro de estos dones que se llevan a la práctica y se hacen con gusto, con alegría, con gozo, etc. Y tenemos los dones de recursos. La fe, el don de sabiduría, el don de conocimiento, el don de intercesión y el don de discernimiento de espíritu. Entonces, estos hermanos y hermanas nuestras que tienen estos dones, ¿no? Algunos los desarrollan con mucho mayor prioridad. A eso se le llaman dones dominantes. ¿Quiere decir, hermanos, que yo no tengo el don de fe? Sí, sí lo tengo, pero tal vez no lo he desarrollado con tanta fuerza como otros hermanos que tienen un don de fe impresionante, inconmovible. Tengo un don de fe, sí, pero es secundario, no es dominante. ¿Quiere decir que no tengo el don de sabiduría? Sí, sí lo tengo, pero hay gente que cuando vos hablas con ellos, wow, cada palabra es más sabia que la otra.
¿no? Y tal vez no se dediquen a la enseñanza como yo. ¿Quiere decir que yo no tengo sabiduría? Sí, es muy probable que la tenga, solo que no la he desarrollado con tanta fuerza como alguien que sí tiene el don de sabiduría. ¿Mm? Muy bien. Entonces, es así como más o menos podemos identificar, hermanos y hermanas, los distintos dones que la Biblia nos ofrece para esto. He de manera intencionada descartado los dones que tienen que ver con aquellos que en nuestra práctica religiosa, nuestro credo como Iglesia de Dios, reconoce que ya no están en vigencia, como el don de hablar en lenguas, el don de sanidad, el don de lenguas angélicas, el don de milagros, el don de estas situaciones, ¿no? Porque nosotros hemos creído que no, aun cuando quiero decirles algo, Dios es soberano y Dios hace como Él quiere y Él discierne como Él quiere. Nosotros como iglesia hemos entendido eso, pero no quiere decir que Dios no tenga la última palabra. Y si Él quiere dar un don de sanidad, que he escuchado testimonios de gente que tiene el don de sanidad, solo Dios sabe. Y es soberanía de Él. ¿Ok? Cuando hablamos de talentos naturales, hermanos, hay una gran diferencia entre un don espiritual y un talento natural. Hay muchos que tienen el talento de pintar, de las artes plásticas, de la música, no sé, de tocar guitarra, de un montón de cosas, porque son parte de nuestra propia formación, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que sean dones espirituales. Ujú. Porque los dones espirituales se establecen como dones cuando estos se ponen al servicio del cuerpo de Cristo. Ujú. Insisto, previamente, habiendo aceptado a Cristo como Señor y Salvador, bajado a las aguas del bautismo y recibido las arras del Espíritu Santo. Si no, son solamente talentos naturales, pero no son dones espirituales. Ajá. Por eso yo me he opuesto y le pido perdón a Dios con temor de Él cuando alguien me dice, pastor, vamos a traer a tal chico que toque excelentemente la guitarra y es un capo en la guitarra y nos vendría re bien en el ministerio de música porque no tenemos quien toque la guitarra. Y yo he dicho, no, no. Aunque cantemos a capela, aunque cantemos sin guitarra, aunque es mejor ir con ese joven, hablarle de Jesús, invitarlo a que acepte a Cristo, que reciba a Cristo en su corazón y entonces que empiece este proceso de discipulado. Y entonces sí, después ese talento se convertirá o se desarrollará como un don espiritual y la iglesia será bendecida. ¿No? Los dones espirituales no son lo mismo que los talentos naturales. No es lo mismo. Algunos consideran que sí, algunos creen que eh, el tener el talento. Yo digo, o sea, sí, es un don el saber tocar la guitarra, es un don saber cantar, por ejemplo. Pero, insisto, si esos dones no vienen de un discernimiento espiritual, no se convierten en dones, siguen siendo talentos naturales que los aprendemos en una academia, en un seminario, en una escuela, en donde sea, pero no vienen de la escuela del Espíritu Santo de Dios, que es de ahí donde nosotros nos graduamos cuando recibimos los dones espirituales. ¿Mm? Segundo punto, desarrollen sus dones, hermanos, desarrollenlos. Lo primero es identificarlos, es un proceso, no es fácil, es un proceso, pero una vez que los tenemos, hermanos, empezamos a desarrollarlos. Cuando yo sentía que Dios me había llamado al pastoreo y a la enseñanza, bueno, entendí que tenía que profesionalizarlo, tenía que capacitarme, tenía que seguir haciéndolo y hasta la fecha lo sigo haciendo, ¿no? Sigo desarrollando mis dones, ¿no? Sigo estudiando, sigo asistiendo a diplomados,
sigo desarrollando ese don. Porque cuando yo lo recibí era un don pequeñito, diríamos, o un don que en la medida en que se fue alimentando, se fue haciendo más grande, más grande. Eso también sucede con sus dones. Tienen que, no sé si la palabra es correcta, pero profesionalizar sus dones. ¿Ah? Por eso Pablo le decía a Timoteo, ejercita el don que recibiste, ejercítalo. Lee, estudia la palabra, escudriña la palabra, ve, habla, qué sé yo. Métete a cursos. Si vos sentís que sos llamado a ser evangelista, bueno, hay un montón de libros que hablan sobre el evangelio, hay seminarios, hay cursos. Desarrolla esos dones, ¿no? Métete en eso. Busca la manera en que esos dones sean fortalecidos. Ajá. Pablo le sigue diciendo a Timoteo, te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando se te impusieron las manos. Aviva la llama, no lo dejes apagar. Hay muchos cristianos que no se siguen capacitando, no se siguen, no sé si la palabra es poniéndose al día de sus dones, ¿no? Si vos tenés el don de la predicación, bueno, metete a cursos que tienen que ver con la hermenéutica, la exégesis, el estudio bíblico, clases de oratoria. Vamos a ver si podemos hacer el taller de la narrativa bíblica. Bueno, metete a eso. Desarrolla tu don. Velo profesionalizando. Velo haciendo cada día más maduro. Todas las herramientas o recursos que tengas a tu alcance, tómalos. ¿Cómo hacerlo? Sigue estudiando la palabra. La palabra debe ser la base. Siempre estudia tu Biblia porque ahí encontrarás mucho de los recursos para poder ir aprendiendo más de Dios y de su bendita palabra, ¿no? Lee libros, lea libros, libros buenos. Ojo con esto, hermanos. No todos los libros son buenos. Algunos libros son chatarra y no es bueno, hermanos. Miren, yo sé que a veces la chatarra es muy rica, ¿no? Comer hamburguesas, pizzas, papa frita, etcétera, es re rico. Pero todos sabemos que no ayuda a nuestra salud, ¿no? Porque nomás nos va a engordar. Lo mismo sucede con la literatura que nosotros leemos. Sean muy cuidadosos en los libros que leen. Ajá. Esto es muy importante porque miren, hoy hay tanta literatura que establece doctrinas tan erradas, tan erradas, tan complicadas, ¿no? Que uno debería tener mucho para esto, ¿no? Yo en lo particular desecho todo lo que tiene que ver con aspectos carismáticos, pentecostales, lo desecho porque tienen una teología muy errada desde mi entendimiento, ¿no? No leo esa literatura, sinceramente. Respeto a quien lo lea, es muy respetable. Solo expongo mi punto de vista. No la leo, hermano, porque no es lo mismo que alguien escriba por escribir, que alguien escriba algo informándose, documentándose, etcétera. Les doy algunos consejos para que sepan elegir buenos libros. Ajá. Primero, vean el autor. Investiguen quién es el autor, cuál es su posición teológica, qué ha hecho, cuáles son sus aportes que ha hecho al mundo evangélico. Ajá. Vean eso, o a la iglesia en general. Identifiquen al autor. Segundo, si sus libros, hermanos, lo primero que tienen que ver ustedes es, eso lo ven en la parte trasera del libro, ¿no? Si su libro, el libro que ustedes van a comprar, tiene primera edición, segunda edición, tercera edición, cuarta edición, es un libro muy bueno. Es un libro recomendable. Esos datos, hermanos, ustedes los ven en las primeras páginas del libro, que la verdad cuando alguien lee un libro ni siquiera se da cuenta de eso. Yo es lo primero que me fijo siempre en un libro. Antes de comprarlo, me fijo si tiene primera impresión, segunda impresión, primera edición, cuarta, porque son libros que al ser editados de manera continua, son libros muy buenos. Tercer consejo que les doy para identificar un libro correcto. Vean si está documentado, si al final del libro
tiene bibliografía, porque eso significa que el autor hizo su laburo, investigó otros autores, está planteando otros puntos de vista y no solo está planteando los suyos, que eso es lo que pasa con los libros chatarra, que hay autores que no consultan a nadie y entonces lo que ellos escriben es como palabra de Dios, como diciendo, esto es lo que deben creer y no me importa si otro cree de manera distinta. No son libros buenos, ¿no? Son libros que te van a adoctrinar en el pensamiento de ese autor. Pero cuando un autor investiga, consulta otras fuentes, se da la tarea de ver otros puntos de vista, entonces ese es un libro que te va a abrir la posibilidad de que vos disciernas qué es lo bueno y qué es lo que no. ¿Ok? Entonces, lean libros, hermanos, ¿no? Que realmente valgan la pena leerlos. Los libros chatarra, yo en lo particular no los recomiendo. Pero si alguien quiere, siéntase en esa libertad. Solamente debemos discernir siempre muy bien en cualquier literatura lo que nosotros creemos. ¿Okay? Participen de cursos, de entrenamientos. Bendigo a Dios porque están en el seminario. Bendigo a Dios por ello. Y esto les está abriendo la mente, seguramente. Aprendan con otros mentores, busquen a gente, pregunten a otras personas y sobre todo practiquen. Practiquen, 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 practiquen. La práctica da la experiencia. Nadie nace sabiendo. Y finalmente, hermanos, utilícenlos. Ya que los han empoderado, que los han desarrollado, que los han fortalecido, utilícenlos, llévenlos a la práctica, anímense, arriésguense, ¿no? Arriésguense. Cuando vemos la parábola de los talentos, que bueno, tiene otro contexto realmente esta parábola, pero la hemos usado para hablar sobre los dones, pero tiene otra interpretación realmente. Dice, todos sabemos lo que dijo el personaje que no utilizó, no desarrolló, no metió el dinero al banco. Tuve miedo, fui, lo escondí y aquí te doy lo que me dejaste. Y todos sabemos la respuesta que tuvo ese hombre. Entonces, arriésguense, hermanos, arriésguense. A lo mejor a la primera no nos sale, pero miren, si es de Dios, Él nos va a ayudar. Todo fracaso es una experiencia, es un camino hacia arriba, ¿no? No lo olviden, hay un dicho que dice, una golondrina no hace verano, un fracaso no te hace fracasado, como tampoco un éxito te hace una persona exitosa. ¿Ok? Eso yo lo tengo re claro. Yo he fracasado 1000 veces en perseguir esta visión, pero Dios ha ido confirmando cada día y me ha ido ayudando a hacerlo cada día mejor y seguro tengo un montón más que seguir aprendiendo y estoy reabierto a eso, me encanta aprender. No desperdicies ninguna oportunidad, no digas, ay, bueno, vamos a ver cuándo, ¿no? Háganlo, llévenlo a cabo. Utilicen sus dones en amor, que eso es muy importante. Cuando ustedes lleven a cabo algo, háganlo siempre amando a las personas. Pablo le decía, aunque tengan el don de profecía, entiendan todos los misterios de la ciencia, hablen lenguas angélicas, vendan todos sus bienes para dar a los pobres, den su vida entera para ser quemados, vivos, ¿no? Pero si no tienen amor, no son nada, olvídense. Solo serán un metal que retumba, un cacho de fierro ahí, ¿viste? Una chatarra ahí que hará ruido y nada más, pero no sucederán cosas. Pero cuando hay amor, ¿no? Entonces cosas suceden. Sientan la unción del Espíritu Santo de Dios sobre ustedes. Busquen a Dios en oración, en intimidad con Él. Jesús dijo, separados de mí nada pueden hacer. No se separen de Cristo. Aférrense a Él. Y creo que Dios nos irá direccionando a ubicarnos en el cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, cuando hablamos de los dones espirituales, tienen que ir en función de la visión que nosotros planteamos. Ya hablamos sobre la visión y espero que ustedes no pierdan esta clase. Yo ruego a Dios por ello, pero bueno, ya no es decisión mía, tampoco es decisión de Dios, ya es cuestión de ustedes, ¿no? Si ustedes que quieren quedarse allí en aprobar solamente esta materia, por aprobarla, es decisión suya, hermanos.
Pero si alguien está tomando esto en serio y está trabajando en su visión y no descansa y está pegado a ella y siente carga y siente necesidad y hace duelo y todo lo que hemos visto en visión, los dones espirituales van a estar siempre pegados a eso. Recuerden lo que vimos en visión. Primero hay que sentir la necesidad. Debemos saber hacia dónde Dios nos está colocando para después sentir que Dios nos llama a suplir esa necesidad, ¿no? Si hay una necesidad de tener líderes, bueno, ¿qué tengo que hacer yo para levantar a nuevos líderes? Entonces, eso va a producir pasión. Eso va a producir algo que no nos deja, ¿no? Y que vamos a insistir, insistir, insistir hasta que las metas de Dios sean alcanzadas, ¿no? Y entonces los dones espirituales se activarán. Entonces, como una maquinaria, ¿vieron? Es como un engranaje perfecto. Y entonces los dones suplirán esa necesidad que como cuerpo de Cristo estamos llamados a cumplir. Por eso, cuando hablamos de mayordomía de los dones espirituales, tiene que ver con estos 3 puntos que he desarrollado en clase. Identifiquemos nuestros dones, potencialicémoslos, trabajemos en ellos, profesionalicemos cada día más y después llevémoslo a la práctica, tomados de la mano del Señor, arriesgándonos, no teniendo miedo. No queremos escuchar las palabras del Señor diciendo siervo infiel, siervo inútil, ¿no? No queremos escuchar esas palabras del Señor. Y creo que eso es lo más importante en seguir reflexionando sobre los dones espirituales. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les dijo la clase? Insisto, hermano, lo dije desde un principio, se ha hablado sobre los dones espirituales, seguramente hemos insistido mucho, pero creo que no podemos nosotros dejar de insistir en este tema hasta que no realmente hagamos todos estos pasos para llevarlos a cabo, ¿no? ¿Qué les dice? Si alguien quiere compartir el resultado de sus dones que tuvieron del test que les dio el pastor Ismael, estaría bueno. Bueno, está bien, hermanos, no se preocupen, no pasa nada. Yo sé que Permiso, pastor. Yo sé que todos ustedes saben de sus dones espirituales. Sí, Alcira, adelante, adelante. Que me vino bien la explicación que usted dio de los dones y los talentos. Era como que yo lo tenía un poco confundido eso y me vino bien la explicación. Muy Y bien. sobre el test, la verdad que me gustó mucho hacerlo porque siempre pensaba que no tenía muchos dones. Y cuando lo empecé a hacer, me salió un 99,99% que tenía el don de la misericordia, o sea, de la atención al prójimo, eso. Ajá. Y la verdad que me hizo muy bien eso. La verdad me ayudó muchísimo. Buenísimo, buenísimo. Entonces usted ya está en el primer paso de lo que vimos ahora. Hemos identificado. Si usted lo percibe, si hay otros que lo confirman, entonces es lo que Dios le ha dado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Desarrollar ese don. Tenemos que investigar sobre eso, leer qué significa el don de la misericordia, el don de dar, involucrarnos en ministerios que tengan que ver con ese y de a poquito ir desarrollando mucho más este don, que mucha falta nos hace, por cierto. Pastor Manuel. Sí, sí, con respecto al análisis personal, me da, siempre es algo que me identifique mucho con la consejería y bueno, la consejería va muy de la mano de lo pastoral. A veces me meto en muchos enriedos afuera de eso, pero lo fuerte que me atrae, siempre veo al ser humano o al hermano como alguien que puede superar y me interesa su, su vida espiritual personal, ¿no? En conjunto. Y no le encuentro otro camino que es la salida
hacia realizarse como persona y como hijo de Dios. Eso por un lado en lo personal, ¿no? Y no, esto me gustó mucho, sí. ¿Sabe qué? Pastor Abraham me hizo pensar mucho y lo lanzo acá al grupo como un balde de agua fría, dicen. Acá tenemos el don del, del que tira agua fría, ¿no? Para bajar los ánimos, como para pinchar, ¿no? Es un don también, dicen. Del lado maléfico, ¿no? No, eh, ¿por qué dentro de la iglesia nos ha costado mucho tiempo discernir y llegar a esa claridad de cuál es nuestro lugar? Porque se da mucho dentro de nuestra iglesia, no sé si será porque lo trabajamos poco o será sencillamente porque no nos hemos profundizado, como ser la clase me gustó mucho, que nos anima a profundizar y examinar mucho más y después prepararnos, como decía, en lo que ya sí decidimos trabajar y enfocarnos, ¿no es cierto? Pero sí he visto mucho, a veces quiero delegar algo y una responsabilidad, pregunto y después pregunto a mis colegas, digo, a ver, ¿a quién podemos delegar esta responsabilidad? Y todos nos quedamos mirando, digo, tenemos una crisis realmente instalada, pero bueno, Claro. estamos en camino. ¿Qué va a ser? Sí, sí, Manuel. Vos sabés que pusiste el dedo en la llaga, ¿no? En esta situación, porque tenemos que ser autocríticos nosotros. Yo bendigo a Dios porque no somos una iglesia fanática. Gracias a Dios por ello, ¿no? Gracias a Dios no tenemos un apóstol ni un profeta que nos rete si decimos algo que no está bien. Eh, este, Siempre lo hemos dicho con mucho respeto y pienso que como iglesia tenemos esta bendición de que el Espíritu Santo nos ha ido acompañando para ir descubriendo y cambiando y demás. Pienso, yo lo analizo igual, mi querido amigo, porque bueno, me encanta el tema del liderazgo y, y lo que he planteado es que algo que nos ha hecho mucho daño sin demeritar el esfuerzo que hicieron nuestros antepasados, porque la verdad estamos parados sobre hombros de gigantes, pero crecimos con el paradigma del llanero solitario, ¿no? Del líder que lo hacía todo, que cargaba con toda la responsabilidad, ¿viste? Venimos de una tradición donde pues el pobre pastor era el que tenía que ir, que visitar, que arreglar los problemas, que hacer el culto, que abrir el templo, que cerrar el templo, que era el pobre pastor el que tenía que irse al último, esperando que todos se vayan para que cerrara él el templo, ¿no? Y, y esta cultura que desarrollamos, pues hizo que muchos ahora nos sintamos cómodos y digamos, bueno, el pastor lo tiene que hacer, ¿no? Ahora el pastor tiene que realizarlo. Y pienso que eso ha hecho daño en la multiplicación y desarrollo de liderazgos. Por eso es que en este paradigma de entrenamiento que estamos teniendo todos, pues la idea es involucrar a todo el cuerpo de Cristo, movilizar al cuerpo de Cristo en el sentido de hacerle conciencia de que todos tenemos responsabilidad delante de Dios, porque todos vamos a presentarnos ante el juez, ¿no? Todos, absolutamente. Y eso, queridos hermanos, mueve a que ahora los líderes cambiemos esos paradigmas. Dejemos de ser los líderes que somos la orquesta y tocamos la guitarra y tocamos y que hacemos todo, ¿no? Dejemos de ser eso y empecemos a confiar en las siguientes generaciones. Trabajemos en los jóvenes, deleguemos responsabilidades, abramos puertas hacia los demás, ministremos de tal manera que en vez de cerrar el círculo, ¿no?, de liderazgo, se amplíe mucho más donde todos cumplamos nuestra responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Siento que un poco nuestros modelos de liderazgo han contribuido a este fenómeno y creo que si Dios nos concede a nosotros cambiar estos modelos, de a poquito la siguiente generación deberá entender que todos somos responsables de que el reino avance. Pero gracias por traerlo a la clase. La verdad que es linda reflexión. Yo lo sigo pensando, ¿no? Y pues es que lo vivimos, Manuel, no solo sos vos. Todos vivimos esta realidad, ¿viste? Y tenemos esta crisis. Por eso yo les decía al inicio de la clase, tenemos una crisis.
Sí, permiso. Por ahí de pronto se espera mucho del pastor y uno quiere compartir la responsabilidad, no tanto la responsabilidad del liderazgo, pero sí Perdón, Manuel, se te escucha muy bajito. delegando, delegando no tanto la responsabilidad, sino aprovechando esa riqueza. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí? Esa riqueza, ¿no? Que es para mí es un tesoro que se desperdicia y no se le da lugar o no se le ha encontrado un lugar. Ahí estamos en esa dificultad. Y yo tengo esta frase: no hay cosa mejor que nos puede pasar estar en el lugar correcto y en el momento, ¿no? Porque a veces se nos pasa el momento. Ya vino un pastor más joven y yo ya no tengo más la posibilidad de estar y ya pasó mi tiempo. Pero estar en el momento y en el lugar es perfecto, me parece. Y que Dios nos Claro, ayude. claro, claro. Y eso tiene mucho que ver, hermanos y hermanas, con las visiones que Dios nos ha dado, ¿viste? Entonces, cuando vos tenés visión, ahí es donde tu campo de trabajo. Vos trabajas en eso, ¿no? Tenemos a alguien que tiene el don de misericordia, tenemos a alguien que tiene el don de consejería, hermoso. Yo batallo mucho con eso, creo que ese don no lo tengo. Aunque muchos me piden consejería, yo, ay, sufro porque no sé qué decir, no sé qué decir. La verdad que sufro un montón, pero a ver, cuéntenme un poquitito los demás hermanos, ¿qué dones le salieron en sus test? Adelante, adelante. ¿Quién? El que desee, el que desee. Dante, Primero las damas. Esther, dale. dale. Esther, hermana Esther. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. a mí me salió en el test que hicimos, el más alto fue el don de la piedad. Ok. Y, y después, bueno, uno de los más altos también fue la enseñanza. Pero bueno, me gusta mucho eso, me gusta, mi visión está enfocada a lo social, a hacer visitas y bueno, compartir la palabra. Me gusta mucho, me entusiasma mucho eso, empezando por ahí y después, bueno, más actividades sociales. También me gusta compartir en la hora feliz que tenemos acá en la iglesia y hacemos alguna receta con las madres. Y bueno, ahí ir compartiendo algo de la palabra con ellas. Buenísimo, buenísimo. Entonces, más o menos, recuerden, los test tampoco crean que es tan exacto, pero al menos nos da un poco de luz. Me dice, ok, me salió el don de la piedad, de la misericordia. Uno tiene que evaluar y decir, a ver, ¿sí? Sí, porque me encanta ir a visitar, me encanta consolar, me encanta abrazar, me encanta eso. Bueno, tenés ese don, ¿no? Ahora hay que crear ministerios para desarrollar esos dones. Y vemos si Dios los aprueba. Y si Dios los aprueba. Gracias, Esther. Lindo. Buenísimo. Me encanta saberlo. Dante. Quería compartir, me gustó mucho la clase, en el sentido que también ya se habló, que alguien ya lo dijo, ¿no? En cuanto a los talentos y a los dones espirituales, ¿no? Y yo creo que hemos sufrido mucho en la iglesia, creo que en todas las iglesias, ¿no? Con esto, porque viene un hermano nuevo o alguien de la propia iglesia, ¿no? Que nació con esos talentos, ¿no? Porque vemos el mundo también tiene lleno de cantantes, lleno de unas voces perfectas, tocan la guitarra, pero no sé, para decir un instrumento a la perfección, es un talento que lo van desarrollando, ¿no? Pero a lo que voy es esto, que nosotros como líderes, me habló la clase, es que tenemos que estar en alerta en ese sentido para poder ayudar a esa persona que tiene ese hermoso talento a que lo descubra como un don espiritual y que lo use
con el sentir espiritual, no solamente porque le sale, porque no necesita ni una nota mirar, ni nada, no, que realmente lo sienta, que eso lo está usando para el servicio de Dios, ¿no? En ese sentido. Y bueno, y también en el test me salió la intercesión, lo más alto, y el servicio viene después. Y hay algunas cosas que yo estaba esperanzado que me quería que me salgan, y me salieron muy bajos, y bueno, me defraudé un poquito. Bueno, ¿qué les recomiendo en ese sentido? Vuelvo a repetir, no se guíen tanto por el test, es solamente como que un parámetro. ¿Qué les aconsejo? Vuélvanlo a hacer más tranqui, más calmado, ¿no? Porque a veces uno, porque es premura, porque es para una clase, porque hay que cumplir, etcétera, etcétera, pues uno, ahora que tienen conciencia, vayan analizando ítem por ítem, ¿no? Vayan analizándolo. Ahora, recuerden la clase que hoy vimos, ¿no? Lean la palabra, revisen su historia de vida, escuchen a otras personas, ¿no? Que los conozcan, pregúntenles. Entonces, si todo confluye y dice, yo creo que vos tenés el don de intercesión, y bueno, amigo mío, no, reclámale a Dios. Reclámale a Dios, pero como dije en clase, hermanos, es la gracia de Él. Él es el que determina hacia dónde quiere ponernos, ¿no? Unos quisiéramos ser cabezas, ser jefes, líderes y que todos marchen a nuestras órdenes. Y Dios dice, no te quiero de cabeza, te quiero de pies. Bueno, son amos. Pero Dios sabe por qué, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno es fiel, cuando uno es obediente a lo que Dios quiere que hagamos, las cosas funcionan de mejor manera. Así es que les aconsejo eso. A mí me da risa porque cuando yo hice el instrumento, no este que presentó el pastor Ismael, otro instrumento, otro test que yo utilizo en mis clases de liderazgo, me salió que en ese tiempo yo estaba en México y me salió que yo era misionero también. Y me reí, ¿viste? ¡Qué misionero! Yo nunca he salido de mi provincia, de mi chacra, nadie me ha salido, nadie me ha sacado. ¿Qué voy a andar yo pensando en otros países? Jamás en la vida, jamás imaginé salir de mi provincia, ¿no? Jamás imaginé, ni siquiera lo pedí, nunca le dije a Dios, ay, ojalá un día vos me mandes a otros países. Y miren dónde ando. Miren dónde ando. Entonces digo, me costó, pero cuando uno obedece al Señor, uno dice, bueno, Señor, hago lo que vos dices y voy a donde vos me envíes. Mario. Sí, pastor, ahora es misionero por don y por residencia. Sí, viste, por doble partida, no te puedo creer. No, a mí por ahí, cuando hice el test me salió algo que yo no iba a pensar, que era lo que me salió más alto fue el don de la enseñanza. Y nunca pensé que me iba a salir eso. Y después empecé a investigar un poco por qué me había salido y a preguntarle a la gente si por ahí ven eso en mí. Y lo hablaba por ahí con mi secretaria, que estamos siempre juntos, y ella me decía, no, sí, vos sos, para eso, eso es lo tuyo, me dice ella, porque siempre cuando uno necesita algo, vos te sentás y le explicás para que uno lo entienda con todo eh, eh, la paciencia, por ahí decirlo. Y nunca lo pensé, nunca pensé que ese sería lo que me saldría más alto, ¿no es cierto? Y después otra cosa que vi es la importancia, ¿no es cierto?, de entrenar los dones que uno tiene, ¿no es cierto? Eh, la verdad que yo cuando empecé a poner en práctica los dones por ahí que tengo, uno se da cuenta cómo el entrenamiento físico uno le va dando músculos también a nuestros dones, ¿no es cierto?
Lo único que me arrepiento es todos los años que tenía mis dones escondidos ahí bajo la piedra y sin darle ese entrenamiento, ¿no es cierto? Y esto, querido Mario, nos plantea estos desafíos, ¿no? Estos desafíos. Si nosotros unimos nuestros dones espirituales a la visión que Dios nos ha dado, entonces es lo que decía el pastor Manuel, estamos en el lugar correcto, en el momento correcto. Es decir, que vinculamos la visión que Dios ha dado a cada uno de nosotros con los recursos, las herramientas. Hay un dicho muy popular que dice, Dios no te manda a la guerra sin fusil. ¿Ah? Es decir, Dios nos ha puesto aquí para que su reino avance y nos ha dado las herramientas para que eso suceda. Entonces, lo más importante es cómo vincular mis dones espirituales con la visión que Dios me ha dado y empezar a trabajar sobre eso. En el camino Dios nos va corrigiendo al respecto. Viste, yo sé que el pastor Manuel tiene el don de la consejería y sé que él ha desarrollado ese don. Y entonces en la medida en que él lo sigue desarrollando, va confirmando que Dios lo llamó para eso, ¿no es cierto? Y si cuando vos querés empezar a desarrollar un don y haces y no te sale, pues no le sigas ahí, ¿no es cierto? No le sigas ahí. Me da risa porque recién llegué yo a la iglesia Oberá cuando vine a la Argentina y para eso estaba la banda de vientos. Para mí ver la banda de vientos fue algo, eso en México no sucede, no podría tocar una banda de vientos dentro de un templo, no existe eso. Entonces, cuando yo veía las trompetas y todo ese ruiderazo que hacían, la verdad fue muy chocante para mí, pero muy lindo. O sea, me encantó tanto, me enamoré tanto de eso, que le dije, a ver, le dije, vamos nosotros a meternos a la banda. La directora Rosana nos dijo, bueno, ¿quieren venir? Se va a abrir un espacio para aprender a tocar el instrumento y ser parte de la banda. Yo me veía ya en la banda, viste, tocando mi corneta y toda esa cosa, no sé cómo se llaman las situaciones, yo me veía ahí, viste, yo re emocionado. Ay, hermanos de la... Olvídense, creo que fui 3 clases, no saqué una nota de esa bendita trompeta. Yo le soplaba para cualquier lado, ¿no? Y no le hallaba. Y entonces mi sueño de verme algún día en una banda de vientos quedó truncado. Dije, listo, no. Gracias, Señor. No es para mí. ¿No? Y bendigo a Dios por ello, porque si yo le hubiera podido sacar una nota a esa trompeta, tal vez mi orgullo y mi vanidad hubieran sido más grandes que mi don de servicio, ¿viste? Entonces, creo que por algo pasan las cosas y tenemos que estar muy atentos a lo que el Espíritu nos dice. ¿Okay? Bueno, me alegro un montón que le haya ayudado a Brenda. La clase, hay que avanzar, trabajar mucho sobre eso. A Leonora también habla sobre la diferencia entre dones espirituales y los talentos, ¿no? Y a Leonora dice, comparte que le salió lo más alto el don de exhortación y de intercesión. Qué lindo. La verdad que estaría muy lindo, hermano, seguir teniendo gente que tenga estos dones. Los necesitamos tanto en la iglesia. Ahora, una vez que decís, yo tengo el don de exhortación, no tengo ni la más pálida idea qué es eso. Ahí viene la segunda parte entonces. Desarrollarlo. Leer libros. Buscar personas que tengan esos dones. Metete a internet, no sé, si ves un curso sobre eso, bueno, ve. Y entonces ahí te vas a dar cuenta si es para ti o no es para ti. Bueno, ¿alguien más, hermanos, que quiera compartir? No echen en saco roto el consejo que les di para identificar buena literatura, hermanos. Se los recomiendo, ¿no? No consuman teología chatarra. Es muy linda, sí, yo sé, ¿viste?
lo voy a decir con mucho respeto, pero autores como Cash Luna, Josh Meyer, Benny Hinn, todos estos que son movimientos carismáticos pentecostales de la tercera ola del pentecostalismo, unos ya incluso son de la cuarta ola. La verdad no comulgo en su teología, no creo que sea bueno, ¿no? Entonces, seamos muy cuidadosos al momento de elegir literatura buena. Y esos datos que les di, el autor, vean el índice, si es un libro que se ha editado muchas veces, es un buen libro, que si se ha traducido de un idioma al otro, también es un buen libro, ¿no? Porque las editoriales nunca se arriesgan a largar libros que no tengan como que un cierto prestigio. Entonces, esos son buenos datos, ¿ok? Pero lean, hermanos. ¿Qué libro están leyendo actualmente? Aparte el de Oswald Sander. Aparte del de liderazgo espiritual. Díganme qué más están leyendo. Me interesa saber si están leyendo o no. La revista del seminario. Ah, bueno, ahí te metiste un golazo. El costo del discipulado estoy leyendo De Dietrich Bonhoeffer. Sí. Muy buen Y libro. quería hacer una pregunta, Pastor Abraham, porque tengo dificultades y nunca leí nada de ella, pero los otros días tuve que abordar el tema y la desrecomendé por algún programa que vi a Meyer, a la que acaba de mencionar. Ella es muy humanista. A ver si me tira un poco una línea por ahí, porque para mí la consideré muy... Yo la vi predicando, no tengo de sus libros, no tengo, pero sí hay hermanos en la iglesia que están leyendo mucho y les dije que desconozco y cuento con pocas herramientas al respecto. Sí, Josh Meyer y bueno, tal vez quien lea escuche esta grabación o qué sé yo, circula por muchas partes, seguramente plantearán un punto de vista diferente. Lo hacemos siempre con mucho respeto, ¿no es cierto? Claro. Pero sí con la firmeza que nos da el hecho de que, bueno, más o menos conocemos un poco de las escrituras y demás, ¿no? Bueno, estos autores que se convierten en telepredicadores, porque se han convertido en telepredicadores, ¿no? Traen una onda, diríamos, muy carismática, pentecostal, muy trinitaria, por cierto, porque son autores que le rinden mucho culto al Espíritu Santo, mucha importancia a la persona del Espíritu Santo. Y entonces su literatura siempre viene en función de esta parte del trabajo, de la función del Espíritu Santo como persona, pero lo hacen desde su propia percepción, desde lo que ellos piensan. Y eso es lo que hace peligroso una teología o una doctrina sectaria que está basado en lo que yo creí, lo que yo soñé, en lo que yo vi, en lo que yo analicé, ¿no? Y entonces lo larga. Josh Meyer tiene esta función, es una telepredicadora que viene en esta tercera y cuarta ola del pentecostalismo. No sé si ustedes han escuchado hablar de las olas del pentecostalismo, pero la cuarta ola ya es la más complicada, ¿no? La cuarta ola ya es cuando sacan el saco, ¿viste? Y lo empiezan a revolotear y recibe el Espíritu Santo y todo mundo se cae, ¿no? La cuarta ola ya es cuando hay vómito santo, por ejemplo, el famoso vómito santo, donde ellos creen que vomitando tienen el Espíritu Santo, la risa santa, ¿no? La risa. Ya se ríen como, bueno, no sé, el adjetivo que puedo darles. Y entonces esa teología que ampara a Josh Meyer, ¿no? No es una teología evangélica. Gracias, pastor. No es una teología evangélica, porque ellos no manifiestan la gracia de la salvación en Jesús a través de la palabra de Dios,
sino que lo hacen en la experiencia que tienen sobre el Espíritu Santo. Y que, insisto, eso es lo que hace peligroso al evangelio. No tienen una doctrina evangélica, sino más bien tienen una doctrina profundamente carismática pentecostal. Y bueno, algo que se les critica mucho a estos predicadores es las fortunas, el lucro que hacen de la fe. Cuando alguien ya hace un lucro de la fe, yo tengo una foto, creo que se las voy a mostrar en la próxima semana, porque la próxima semana ya voy a empezar a hablar sobre los paradigmas de liderazgo. Ya me voy a salir un poco de Illy y voy a plantear algunas otras cosas. De la casa de Joyce Meyer, de la mansión de Joyce Meyer, ¿no? De las grandes riquezas que tienen estos personajes, ¿no? Que básicamente se han constituido como mercenarios de la fe, más que como verdaderos predicadores de Jesús. Por eso es que yo no recomiendo, ya cuando alguien empieza a hablar sobre la teología del Espíritu Santo desde una postura carismática pentecostal, sin tener argumentos, sin tener una referencia, y manifestarlo como un credo del que escribe, ya para mí no le hace sentido. Entonces sí, yo no recomiendo leer a Joyce Meyer, no recomiendo leer a Benny Hinn, a Cash Luna, que son como que los más famosos. Incluso si usted va a una librería, esos libros son los más baratos que existen. Y se producen como si fueran panes, como si fueran facturas. Son los más baratos. Usted vaya y entonces, y tienen títulos muy interesantes, claro, porque la mercadotecnia, eso funciona, ¿no? Pero su contenido, la verdad que no lo recomendaría en ese sentido. No creo que sea una doctrina evangélica. Y Dante Gebel, hermanos, siento que ya se pasó la cerca. Creo que Dante Gebel, y lo digo con mucho respeto, la verdad, alguien dirá, ¿quién sos vos para hablar de alguien? No, yo no hablo de nadie, no. Todas las personas tienen mi respeto, ¿no? No hablo de la persona, sino hablo de su mensaje, de su teología. Y creo que la teología de Dante Gebel ha pasado la cerca, ha cruzado el umbral de la ortodoxia cristiana, del equilibrio del mensaje evangélico, y realmente buscando el show, porque es uno de los grandes shows que hace Dante Gebel, que llena estadios y que invierte mucha plata al respecto. Bueno, yo tampoco recomendaría escuchar a Dante Gebel, pero entiendo que mucha gente les gusta, porque les gusta su impronta, él ha desarrollado el don. ¿Qué quieren que les diga? Lo ha profesionalizado re bien. Incluso hoy tiene un programa en la televisión, La Noche Divina de Gebel o algo así, ¿no? Y a veces te das cuenta sus mensajes, y siento, insisto, con el debido respeto, que más quiere ajustar su mensaje al mundo que lo contrario. Entonces ahí ya en lo particular no comulgo. Esa es mi percepción, pero cada uno tiene su propia opinión. Algo que también me ha dado así como que yo, hermanos, yo no pagaría por ir a ver a un cantante cristiano. Antes bien pagaría para ir a ver un recital de, no sé, ya no está la negra Sosa, ya no, pero si viviera yo pagaría por ver un recital de doña Mercedes Sosa. Ya, ¿sabe qué? Encantó la vida. Pero ir a pagar para ir a ver a Marcos Witt, a Rojo, a Redimidos, a qué sé yo, no sé qué tanta cosa. No, yo no lo haría, yo en lo particular. Tuvimos la experiencia en México, quería un distrito, quería hacer un congreso de jóvenes, y querían hacerlo tipo, pues, por todas las otras denominaciones, ¿no? Un show, llenar todo un estadio y traer un grupo musical de renombre para el evento. Cuando se ponen en contacto con ellos, no estoy recordando quién fue a quien, creo que contactaron primero a Marcela Gándara, o a los representantes de Marcela Gándara. Y hermanos, era
un platal lo que pedía de pago para que fuera a hacer el concierto. Un platal. Era imposible pagarlo, o sea, no había forma de cómo pagarlo. Entonces dijeron, no, vámonos más abajo. Entonces buscaron otro grupo, ¿no? Más o menos ahí de media estampa. Y les cobraba igual un platal, pero bueno, dijeron con las entradas, con lo que se cobre para entrar al evento, bueno, ahí logramos. El problema, hermanos, es que ese grupo pedía que aparte de su salario, del pago que tenían que darles para ir a hacer la presentación, pues pedían hoteles 5 estrellas, pedían cierta alimentación, una lista, hermanos, de divos que para qué les cuento. Bueno, cumplieron eso todo, ¿viste? Yo no sé dónde tenía la cabeza los hermanos, pero bueno, qué sé yo. Con ese afán de querer ser como los demás, pues se metieron en un problemón, hermanos, en un problemón, porque resulta que no llegó la gente que ellos esperaban, no vendieron todos los boletos y quedaron con una deuda, hermanos, que pobres organizadores, pobre gente, pobre, ya no sabían. La iglesia tampoco sabía, se tuvieron que hacer muchas cosas, juntar ofrendas, en fin, para pagar el tema, ¿no? Y bueno, yo dije, ¿sabe qué? Pongo YouTube y pongo Marcela Gándara y la escucho gratis. Bueno, alguien puso acá, mi hermana Esther dice, comenzó a leer el libro de Macabeos. Es bueno, sí, lean el libro de Macabeos. Ya cuando lleguemos a Biblia, yo voy a recomendar, lean Macabeos, Judith, Tobías, Eclesiástico, los libros apócrifos. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre esa literatura y el texto sagrado. Pero no está mal que lean el libro de los Macabeos. Bueno, a me dice que le salió el puntaje de sus dones: fe, discernimiento, exhortación y proclamación de la palabra. Órale, qué lindo, buenísimo. Y si se dan cuenta, los dones que le salieron a Esme van dentro del mismo ramo, diríamos, del mismo racimo de uvas. Muy bien. Ya empezamos el tema de hablar de algunos personajes reconocidos. Espero que no me meten problemas. Un día yo di un curso de liderazgo a una iglesia, ¿no? De nuestra iglesia. Fui a dar un curso de liderazgo y tocamos un poco este tema. Yo dije mi punto de vista principalmente sobre Dante Gebel, ¿no? Un error garrafal, porque cuando terminó la exposición y ya íbamos a comer, un grupo de hermanos se acercó, me rodeó y me dio una retada que cómo era posible que yo hablara de esa persona, porque es una persona muy espiritual, que habla de la palabra, que ellos lo buscan, que ellos lo siguen, que es una falta de respeto hablar de otras personas. Bueno, me metieron una retada, que Dios Padre guarde la hora, y yo dije, bueno, listo. No voy a hablar más, pero ahora por eso dije, lo digo con mucho respeto, porque lo tengo que decir, o sea. Hermana Elcira. Bueno, yo le quiero confesar que soy media fanática de Dante Gebel, que lo escucho mucho, pero como dice la Biblia, ¿no? Retengo lo bueno y desecho lo malo. Me gusta mucho cómo encara el tema cuando él empieza su sermón o show, como que querramos llamarlo. Él hace mucho hincapié en lo que la gente dona y muestra lo que se hace con el dinero. Entonces me parece que es una táctica, una forma una estrategia muy buena que él tiene como para que las personas donen dinero, ¿no? Y hacen casas y ayudan mucha gente. Y parte del sermón que realmente me toca el corazón, sacando los chistes por ahí a veces que haces, pero la verdad que hay sermones que me llegaron muy profundo. Cuando empezó la pandemia, uno de los sermones que más me edificó fue, que se llama Gente Rota, que para mí es muy recomendable ese sermón que dio en plena pandemia, fue muy de mucha bendición para mí, más sacando muchos le dicen payasos, de todo, pero a mí hay cosas que me gustan de
Y con respecto a los libros, estoy leyendo uno que se llama Cuando una mujer supera las heridas de la vida, por Cindy Menamin, no sé si es conocido. Sí, la he escuchado, la verdad que no la estoy ubicando, pero Ajá. qué lindo. Y después otro de cómo mantener relaciones con personas difíciles, que habla un poco más de psicología, y es el doctor de Les Parrot. Y como libro secular estoy leyendo El retrato de Dorian Gray. Ah, qué Porque bueno. habla mucho del narcisismo, entonces quería leer un poco ese libro. Sí. Esos 3 estoy leyendo. Sí, gracias, hermana. Miren, yo por eso digo, yo digo con mucho respeto, planteé mi postura, ¿no es cierto? Pero recuerden que ante estas situaciones la regla paulina funciona. Tomen lo bueno, desechen lo malo. Esta regla no falla, ¿no es cierto? No falla. Yo no perdería, diría yo, mi tiempo, Abraham Marín no perdería mi tiempo escuchando una prédica de Dante Gebel, pero sí, por ejemplo, perdería en el buen sentido mi tiempo escuchando una prédica de Charles Stanley, que es uno de los predicadores que a mí me encantan, cómo traza la palabra, cómo la predica, me encanta. O una prédica de Adrian Rogers, por ejemplo, que la verdad, en lo particular, me gusta. Y entonces, bueno, vuelvo a repetir, tomen lo bueno, desechen lo malo, ¿no? Y les aconsejo siempre algo que está haciendo lindo mi hermana Alcira, lean literatura, hermanos, lean literatura, ¿no? 100 años de soledad, El perfume, lean libros de Carlos Fuentes, no sé, esa literatura que nos ayuda un montón, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias, hermanos. Terminamos nuestra clase. Deseo que Dios les bendiga un montón. Mañana no tenemos clase, hermanos. Les había avisado. Yo tengo un congreso que va a ser viernes y sábado. Entonces, no tendría, va a empezar muy temprano. Así que nos vamos a ver la próxima semana, Dios mediante. ¿Ok? Que Dios los bendiga mucho. Que pasen linda noche, hermanos.